El 10 de diciembre de 1948, 3 años después de la creación de las Naciones Unidas, la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. We stand today at the threshold of a great event. La declaración consagra los derechos humanos y las libertades fundamentales inherentes a todas las personas en todos los países. Aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, ha adquirido aceptación universal y ha inspirado más de 60 instrumentos jurídicos internacionales que constituyen el marco jurídico internacional para la protección de los derechos humanos. Todo ser humano tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna. ¿De qué manera satisface el sistema de las Naciones Unidas las expectativas de los titulares de derechos? La Carta de las Naciones Unidas dispuso la creación de varios órganos, incluidos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Secretaría, dirigida por el Secretario General. Varios de estos órganos o sus órganos subsidiarios tienen un componente de derechos humanos. El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General creó el Consejo de Derechos Humanos, un órgano intergubernamental compuesto por 47 miembros que se encarga de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. El principal organismo responsable de coordinar las actividades de la organización en materia de derechos humanos es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. La Oficina del Alto Comisionado, que tiene su sede en Ginebra, actúa como secretaría para el Consejo de Derechos Humanos y presta apoyo a los órganos y mecanismos de dicho Consejo, incluidos el Comité Asesor, los relatores especiales y los grupos de trabajo. El ACNUDH también presta asistencia al Consejo en relación con el mecanismo de examen periódico universal. Por medio de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos examina una vez cada 4 años la situación de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU. El ACNUDH también presta apoyo a la labor de los órganos de tratados encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados de derechos humanos. En esta película, en DVD, se presenta el sistema de los órganos creados en virtud de tratados. Al adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos existía un amplio acuerdo acerca de la necesidad de garantizar que los derechos establecidos en ella se conviertan en obligaciones a través de tratados jurídicamente vinculantes para los estados que los ratifiquen. La Asamblea General ha adoptado muchos tratados sobre derechos humanos que abarcan una gama amplia de derechos. 9 de esos tratados se consideran como fundamentales, pues se inspiran en los derechos consagrados en la Declaración Universal y se basan en los principios de no discriminación e igualdad. Algunos de estos tratados se complementan con protocolos facultativos que amplían la protección concedida a los titulares de derechos o posibilitan ciertos procedimientos para fomentar la aplicación de las disposiciones del tratado. Estos tratados son los siguientes: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con 2 protocolos, uno que posibilita las denuncias individuales y otro relativo a la abolición de la pena de muerte. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con un protocolo facultativo que posibilita la presentación de quejas de personas o grupos de personas de un Estado respecto de otro Estado y las investigaciones. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con un protocolo facultativo que posibilita la presentación de denuncias y las investigaciones. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con un protocolo facultativo que instituye un sistema de visitas a lugares donde existan personas privadas de libertad. La Convención sobre los Derechos del Niño, con 2 protocolos facultativos relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con un protocolo facultativo que posibilita las denuncias y las investigaciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que aún no ha entrado en vigor.
Los tratados de derechos humanos en su conjunto constituyen una serie de normas complementarias con carácter vinculante, ya que todos los derechos son interdependientes, indisociables y se refuerzan mutuamente. Para llegar a ser parte de estos tratados, un Estado debe presentar un instrumento de adhesión o una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Los Estados pueden formular reservas a un tratado cuando lo aceptan. Una reserva es una declaración mediante la cual el Estado anuncia que no se considera vinculado por cierta disposición del tratado. Una reserva no puede ser incompatible con el objeto y el fin del tratado. La aceptación de un tratado de derechos humanos marca el comienzo de un proceso dinámico de observancia de los derechos enunciados en el tratado en el Estado parte. Existen comités específicos, es decir, órganos de derechos humanos creados en virtud de estos tratados que se encargan de supervisar la aplicación de las disposiciones de cada uno de estos tratados. Los comités están integrados por expertos independientes cuyo número oscila entre 10 y 25 miembros que son nombrados y elegidos por los Estados partes. Los comités se reúnen regularmente en la Oficina de las Naciones Unidas, por lo general en Ginebra, pero a veces en Nueva York. Desempeñan varias funciones. Con la excepción del Subcomité para la Prevención de la Tortura, establecido con arreglo al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, cada uno de los órganos de tratados examina los informes que deben presentar los Estados partes. Pueden formular observaciones generales en que se interpretan ciertas disposiciones o temas del tratado. La mayor parte de los órganos de tratados están facultados para examinar denuncias individuales. Algunos pueden examinar comunicaciones entre los Estados. Algunos pueden iniciar investigaciones si han recibido información fidedigna con datos bien fundados sobre violaciones graves, serias o sistemáticas del tratado en cuestión. Los Estados han ratificado los tratados de derechos humanos, así pues tienen la obligación de ponerlos en aplicación. Pero claro, siempre es conveniente cierto grado de control. Por eso el papel fundamental de los órganos establecidos en virtud de tratados es supervisar la aplicación de los tratados sobre derechos humanos. Además de los órganos de tratados y de los Estados partes, también intervienen otros actores en este proceso de los órganos de tratados. Los organismos especializados de la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo u otras entidades, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a menudo proporcionan información sobre temas concretos a los comités. Otros organismos intergubernamentales, como la Organización Internacional para las Migraciones, también pueden proporcionar información. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales pueden presentar información por escrito o en forma oral a los órganos de tratados. Las instituciones nacionales de derechos humanos, órganos independientes que facilitan el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, también proporcionan información. Los medios de difusión pueden contribuir a que los ciudadanos sean más conscientes de sus derechos, del proceso de los órganos de tratados y de sus conclusiones. Los órganos de tratados son comités que supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos mediante el examen de informes, comunicaciones y la realización de investigaciones. Con la excepción del Subcomité para la Prevención de la Tortura, cada uno de los órganos de tratados examina los informes que los Estados partes deben presentar periódicamente a fin de supervisar la aplicación de los tratados. Este proceso comienza con la presentación y el examen de un informe inicial, seguido por informes periódicos. La preparación de informes tiene por finalidad favorecer la observancia por cada Estado parte de los tratados sobre derechos humanos, pero también permite llevar a cabo un examen público minucioso de la legislación, la política y la administración nacionales. Este proceso permite velar por que se haga un esfuerzo constante por lograr el mejor disfrute de los derechos humanos. El examen de los informes por un comité forma parte de un proceso que consta de varias etapas dentro de un ciclo. La sociedad civil debe participar en todas las etapas del ciclo. El ciclo incluye las siguientes etapas: la preparación del informe a nivel nacional, la preparación para el examen, durante la cual los miembros reciben información adicional de diversas fuentes y solicitan al Estado parte que proporcione más información. El examen del informe por el comité en presencia de una delegación del Estado parte. La adopción por el comité de las observaciones finales.
La aplicación por el Estado parte de las observaciones finales y las medidas de seguimiento a escala nacional. En 2006, los comités aprobaron nuevas directrices para ayudar a los estados a preparar sus informes. Se pide a los estados que presenten un documento básico común que contenga información sobre cada órgano de tratado, así como documentos sobre cada tratado concreto. Cada comité ha redactado o está ultimando directrices para la elaboración de los informes de los estados partes que complementan las directrices sobre el documento básico común para ayudar a los estados a preparar su informe sobre cada tratado concreto. La preparación del informe ofrece una oportunidad para que el gobierno examine la situación de los derechos humanos en el país en cuestión y entable un diálogo constructivo con la sociedad civil. La presentación de informes es un proceso útil sobre todo porque brinda una muy valiosa e interesante oportunidad para aprender. El simple hecho de que muchos ministerios deben contribuir a su elaboración significa que muy a menudo los funcionarios que desconocen esos convenios sobre derechos humanos deben examinarlos por primera vez y tomarlos en serio. Es importante que las instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG puedan intercambiar opiniones con el gobierno formulando sus observaciones sobre el informe y la implementación en general. Además, pueden presentar sus propios informes ante los comités. Son los llamados informes sombra o alternativos. Nuestra organización se encarga de coordinar un informe paralelo para Irlanda del Norte para la audiencia de julio con los representantes del gobierno del Reino Unido. Aprovechamos para consultar a mujeres de Irlanda del Norte sobre los artículos de la CEDAW y hacer que comprendan mejor el contenido de la Convención y de qué manera la podrían utilizar para mejorar el disfrute de los derechos de la mujer a la igualdad en el Reino Unido e Irlanda del Norte. La experiencia con la Convención y las Naciones Unidas nos ha parecido muy positiva por los conocimientos y técnicas que hemos adquirido y el trabajo de sensibilización. Nos ha ayudado a poner de relieve temas que a veces son bastante controvertidos en Irlanda del Norte, como el aborto, el derecho a la salud reproductiva o a la representación equilibrada de las mujeres en todos esos órganos que se ocupan de resolver conflictos en Irlanda del Norte. Los medios de difusión pueden aumentar la conciencia general sobre el hecho de que se están preparando informes acerca de la aplicación de uno o varios de los tratados. El papel primordial de los medios de comunicación consiste en difundir los derechos enunciados en el pacto, de manera que la gente sepa que existe un pacto que les brinda algún tipo de protección internacional en caso de violación de esos derechos. Cuando las personas saben los derechos que tienen, poseen más herramientas para disfrutar y defender dichos derechos. Además, en el momento de redactar el informe, los medios de comunicación pueden contribuir a que el Estado tome conciencia de que los tres poderes del gobierno deben participar: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres deben participar porque son importantes para la protección de los derechos enunciados en el pacto. Sin embargo, también deben participar otros segmentos de la sociedad civil, incluidas las ONG y otros actores. En resumen, el país entero debería contribuir en la preparación del informe, y eso haría también que el público fuese más consciente de sus derechos. Los miembros del comité deberían escuchar otros puntos de vista distintos, aparte de los del gobierno. Es algo natural asegurar que los órganos establecidos en virtud de tratados tomen también en consideración los puntos de vista de otras personas. La preparación del informe ofrece una oportunidad para evaluar hasta qué punto se respetan los derechos humanos a nivel nacional. La preparación del informe se debe llevar a cabo mediante un proceso consultivo. Se debe contar con la participación activa de la sociedad civil. Antes del periodo de sesiones en que se va a examinar un informe, los comités procuran obtener información complementaria y actualizada para tener una visión objetiva del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado parte en materia de derechos humanos, a menudo en reuniones con representantes de organismos de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos y ONG.
Basándose en esa información, preparan una lista de cuestiones y preguntas que someten con antelación al Estado parte para obtener más información sobre determinados aspectos. Normalmente los informes tienen ya 1 o 2 años cuando los recibimos, de modo que cuando los examinamos ya tienen 1 o 2 años de retraso. Por eso hace falta elaborar una lista de cuestiones a tratar para poder actualizar la información incluida en el informe. Por lo general, de lo que se trata es de poner al día las cifras. Después de la presentación del informe, este se traduce en los idiomas de trabajo del comité y se fija la fecha en que se examinará. Una delegación de representantes del Estado parte presenta el informe al comité y responde a las preguntas formuladas por este último. El examen del informe no es una audiencia judicial. Cada comité se propone entablar un diálogo constructivo con la delegación en relación con la aplicación. Antes de la reunión, yo por lo pronto estaba muy preocupado. ¿Qué preguntas nos van a hacer estas personas, Quizás que formulemos las preguntas o planteemos las cuestiones que ellos evocan. Pero creo que saben crear el clima propicio para la reunión. No hubo ningún acoso, sino más bien un debate. Les damos nuestra opinión, nos dan la suya y luego les respondemos de nuevo. La mayoría de los comités reservan tiempo para celebrar consultas con entidades de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos y ONG durante sus periodos de sesiones o reuniones oficiosas de información. Es importante para el gobierno saber que aquí también hay un observador, no necesariamente del gobierno, y que en ningún momento creo que no se vaya a decir la verdad, pero ayuda también a saber que hay otra parte que tiene también una visión a veces un poco diferente. Es muy importante que el comité nos ayude a entablar un verdadero diálogo con los gobiernos, un diálogo constructivo en un ambiente agradable y amistoso para alentar a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para velar por que estos niños tengan la posibilidad de convertirse en ciudadanos productivos y felices. Mediante el proceso de presentación de informes, los comités mantienen su interacción con entidades de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, ONG y otros organismos con el fin de hacerse una idea cabal de la aplicación a nivel nacional. El examen de un informe se realiza a través de un diálogo constructivo entre la delegación del Estado parte y el comité correspondiente. El examen es una oportunidad para pedir asesoramiento y sugerencias sobre la aplicación de un tratado. En las observaciones finales que formula tras el examen del informe, el comité alienta al Estado parte y hace recomendaciones sobre las medidas necesarias para dar más efectividad a los derechos enunciados en el tratado. Se recomienda que los estados traduzcan las observaciones finales a los idiomas locales y que se difundan ampliamente para informar al público y para que se debata sobre la manera de avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos. Algunos comités instan a los Estados partes a que comuniquen estas observaciones finales al Parlamento. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y los medios de difusión desempeñan un papel importante en la difusión de las observaciones finales. Ante todo, la difusión de las observaciones y recomendaciones de los órganos de tratados se hace por medio de los informes anuales que se presentan al Parlamento. Al leer esas recomendaciones, se ve que están redactadas en un lenguaje diplomático claro y directo. En modo alguno dan a entender que usted está equivocado, por ende es la persona responsable, o si no, haga algo al respecto. La presentación es profesional y de gran calidad. El instrumento de las recomendaciones del comité puede ser muy útil, tanto para los organismos del Estado como para los organismos de la sociedad civil, porque pueden fundamentar los pedidos de nuevos programas, los pedidos de presupuestos, los pedidos de nuevas políticas, los pedidos de todos los cambios que se necesitan hacer.
Son más fáciles si se apoyan en un documento que constituye las recomendaciones del comité. Las observaciones finales proporcionan directivas esenciales a los Estados partes y la sociedad civil para reforzar la aplicación. En las observaciones finales se toma nota de los logros alcanzados y se indica lo que aún queda por hacer. El Estado parte debe cumplir las obligaciones emanadas de los tratados de derechos humanos y también tiene la responsabilidad de apoyar el seguimiento de las observaciones finales. Dar cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas es fundamental a nivel nacional. De no ser así, la labor de los órganos de tratados no tendría ningún sentido y todos los tratados del mundo no servirían de nada. Todos los órganos de tratados piden a los Estados partes que en su próximo informe o durante el diálogo proporcionen información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en las anteriores observaciones finales. Varios comités también han adoptado oficialmente procedimientos para vigilar de manera más sistemática la aplicación de sus respectivas recomendaciones. El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer determinan un número limitado de recomendaciones prioritarias en sus observaciones finales y piden al Estado parte que proporcione, dentro del plazo de 1 o 2 años, información sobre las medidas adoptadas para cumplir esas recomendaciones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial pide información más detallada o un informe adicional sobre la aplicación de sus recomendaciones. Estos comités designan coordinadores de seguimiento o relatores que se encargan de supervisar el cumplimiento de esas recomendaciones por el Estado parte y la información conexa figura en el informe anual. Es muy alentador ver que en los países todas las partes interesadas, es decir, los órganos del Estado, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, toman muy en serio la cuestión del seguimiento, puesto que ponen en aplicación en el plano nacional las observaciones finales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos organiza talleres de seguimiento para representantes de gobierno, instituciones nacionales de derechos humanos, entidades de la ONU, ONG y de los medios de difusión. La sociedad civil desempeña un papel fundamental en lo que se refiere a velar por que se dé cumplimiento a las recomendaciones y puede brindar apoyo para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Este proceso constituye una plataforma para el diálogo a nivel nacional y favorece la elaboración de determinados planes de acción. Además, es el punto de partida para el próximo informe. Es un hecho que no todas nuestras recomendaciones se ponen en práctica, pero era de esperar, dado que no son vinculantes, son solo recomendaciones. Lo que es muy interesante es que incluso los países donde la situación de los derechos humanos es difícil, toman en cuenta ciertas recomendaciones y cuando examinamos el informe siguiente, siempre se detectan mejoras, más o menos importantes, y eso es alentador. Incumbe al Estado parte velar por el seguimiento de las observaciones finales. Algunos comités han adoptado procedimientos para dar seguimiento a las recomendaciones. Este trabajo de seguimiento puede brindar una plataforma para el diálogo nacional. Una vez aprobadas las observaciones finales, se da por terminado oficialmente el examen de ese informe. Pero el diálogo continúa, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados a nivel nacional. A pesar del carácter jurídicamente vinculante del proceso de presentación de informes y los beneficios asociados a dicho proceso, la presentación de informes ante los órganos de tratados puede constituir un problema para los Estados partes, en especial si han ratificado un gran número de tratados. Algunos Estados no cumplen con su obligación de presentar informes o los presentan con mucho retraso. Los comités han creado un mecanismo para poder examinar la situación del cumplimiento de un tratado concreto en un país en ausencia de informe, basándose en la información recibida de la ONU, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y de otras fuentes. Es una práctica que algunas veces se denomina el proceso de examen. Cada nuevo ciclo de presentación de informes completa y se basa en el anterior. El presente ciclo constituye una plataforma para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos. 5 comités están facultados para examinar denuncias presentadas por personas que estiman que sus derechos han sido violados.
Esos órganos son el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se prevén procedimientos de comunicaciones individuales en la Convención sobre los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que todavía no ha sido aceptada por un número suficiente de Estados partes y no ha entrado en vigor, y en la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que no está aún en vigor. El protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 10 de diciembre de 2008, también conferirá esa competencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando entre en vigor. Hay cada vez más apoyo a la elaboración de un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permitiría denunciar supuestas violaciones de los derechos del niño. Para poder presentar una reclamación contra un Estado es necesario que éste haya reconocido la competencia del comité correspondiente para examinar comunicaciones individuales. Según el tratado en cuestión, todo Estado parte puede reconocer la competencia del comité correspondiente mediante una declaración en virtud de un artículo del tratado o en el momento de su adhesión al protocolo facultativo. Toda persona puede presentar una denuncia ante un comité contra un Estado que cumpla esas condiciones. También se puede presentar una denuncia en nombre de otra persona a condición de que se tenga su consentimiento o de que se justifique la ausencia de una autorización para actuar. El grupo o la víctima debe enviar una carta firmada que contenga los hechos, las quejas, las acciones del Estado y la infracción que se invoca. Les faits, les griefs, l'état visé et la violation qu'ils invoquent. Una vez que se ha presentado la denuncia, esta se remite a la Secretaría de la OACDH. La Secretaría, Servicio de las Comunicaciones, se ocupa especialmente de todas las comunicaciones individuales dirigidas a los 5 comités establecidos en virtud de tratados que aplican este tipo de procedimiento. En primer lugar, este procedimiento de denuncias individuales pone a prueba la buena voluntad de los Estados, por lo que se refiere a dar plena efectividad a la convención que han ratificado. Los Estados que aceptan utilizar el procedimiento de comunicaciones o denuncias individuales llevan el sistema hasta sus límites, es decir, que aceptan el riesgo de ser condenados en caso de vulneración de la Convención. A mi modo de ver, es una prueba para los Estados. No hay un plazo oficial para presentar una denuncia. Sin embargo, es conveniente presentarla lo antes posible una vez agotados los recursos de la jurisdicción interna. Si la denuncia contiene los elementos esenciales, el caso quedará registrado, es decir, que se lo incluirá oficialmente en una lista de casos a examinar por el comité correspondiente. El caso se transmitirá al Estado parte para que haga comentarios al respecto. Luego, la respuesta presentada por el Estado se transmitirá al autor de la denuncia para que formule observaciones. Una vez recibidas esas observaciones, el caso ya está listo para ser examinado por el comité competente. Ante todo, el comité examinará si la denuncia cumple los requisitos formales de admisibilidad. Entre esos requisitos figuran que se hayan agotado los recursos internos, que el reclamante haya demostrado que está personalmente y directamente afectado por la presunta violación y que la denuncia esté suficientemente fundamentada. Cuando el comité decide que el caso es admisible, procede a examinar la denuncia en cuanto al fondo para determinar si de hecho ha habido o podría haber violación por el Estado de los derechos enunciados en el tratado. En circunstancias de urgencia, los comités pueden enviar una petición al Estado parte para que adopte medidas provisionales a fin de impedir cualquier daño irreparable.